930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Bueno, me encuentro en este momento en el embarcadero y estoy a punto de subirme al barco de papel en su cuarto aniversario. Así que un gran saludo de Manuel Silva Acevedo y buena navegación, que les vaya bien. Escuchábamos, amigas y amigos auditores, el saludo del Premio Nacional de Literatura Manuel Silva Acevedo, destacado poeta chileno, en el marco del cuarto aniversario que hoy y toda esta semana celebra Barco de Papel, este programa que ha abierto espacio justamente a la incursión en materia de literatura y a su vínculo con todas las artes. Me acompañan, como cada miércoles en la mañana, Raiza Johnson y Jorge Calvo. Raiza, ¿cómo estás? Hola David, yo estoy muy bien, estoy feliz en esta jornada en que, como tú decías, estamos celebrando el cuarto aniversario de Barco de Papel y han sido tantos autores, tantos temas en estos 4 años, mucho aprendizaje. También este año ha sido bastante especial por el cambio de formato a programa en vivo que nos ha aportado elementos muy interesantes y además queda muchísimo de qué hablar. Eso es lo increíble y genial de un tema así. Queda mucho de qué hablar y siempre estamos pensando en nuevos temas. También recuerdo una forma bien particular de celebración que nos ha acompañado estos 4 años y quizás algunos auditores habrán visto por ahí en Parque Bustamante, que es un lugar tradicional en que nosotros ponemos a flotar un barquito de papel de considerables dimensiones, digamos. Y no será la excepción. No será la excepción esta este semana, año. así que por ahí en unos días más lo van a ver dando vuelta por Santiago. Estamos en un programa que celebra hoy día 4 años de vida en Radio Nuevo Mundo y lo vamos a celebrar dedicando esta emisión al Premio Nobel de Literatura Bob Dylan. Pero no quiero dejar pasar la presencia aquí de Jorge Calvo para recordar que él se incorporó al programa primero habiendo sido polizón del Barco de Papel. ¿Te acuerdas, Jorge? Sí, perfectamente bien. Muy buenos días a todos los auditores y yo también quiero expresar un muy feliz cumpleaños a este 4º aniversario de Barco de Papel al aire. Así es, Jorge en esos tiempos hizo de polizón hace 3 años ya, hablando sobre William Faulkner. Nos persiguen los premios Nobel hoy día en el recuerdo. Y vamos a Bob Dylan. Bob Dylan nació el 24 de mayo de 1941 bajo el nombre de Robert Allen Zimmerman en Duluth, Minnesota. Compositor, cantante y poeta, el estadounidense es considerado uno de los músicos más influyentes del siglo. Muchas de sus letras describen problemas sociales, además de tópicos como la guerra y los derechos civiles. A los 6 años muere su padre, el trabajador de la Standard Oil Company y jugador de béisbol Abraham Zimmerman. Junto a su madre se traslada a Hibbing, donde Dylan pasará sus días de adolescente escuchando blues, country y posteriormente rock and roll. Ya entonces escribe poemas y aprende a tocar piano y guitarra. Asiste a la Hibbing High School, donde forma varias bandas como la Golden Chords y Elton Gun His Rocks Bopper, siendo sus principales influencias en ese tiempo Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Little Richard. En 1959 se traslada a Minneapolis para inscribirse en artes en la Universidad de Minnesota. Ahí conocería el folk y la canción de protesta. Comienza a tocar en restaurantes y cafés del lugar, acompañado de su guitarra y su armónica. Es en esos momentos
que adopta el seudónimo de Bob Dylan, que luego se transformaría en Bob Dylan, aunque el origen del alias es parte de la mitología a estas alturas. Por un lado, se dice que lo toma del poeta Dylan Thomas, por otra, del héroe de la serie western Gunsmoke, Matt Dillon. En 1978, en una entrevista para la revista Playboy, Ron Rosenblum pregunta si era verídica la opción del galés, a lo que el compositor responde: no he leído demasiado de Dylan Thomas. No es que me viniera la inspiración leyendo una de sus poesías y me dijera, ajá, y me cambiara el apellido por el suyo. Los nombres son etiquetas que nos sirven para referirnos los unos a los otros, pero allá en lo profundo de cada uno de cada cual, nadie tiene un nombre. No tenemos un nombre. Yo no hice más que escoger ese nombre y pegó. Y Jorge, ¿cómo le fue a Dylan en la Universidad de Minnesota? Los estudios no eran lo suyo y los abandonó en mayo de 1960. En enero del siguiente año viaja a Nueva York con la esperanza de visitar a su ídolo, Woody Guthrie, quien estaba hospitalizado. En este marco escribe la canción Song for Woody. Recibe una buena crítica del New York Times y su nuevo representante, Albert Grossman, produce su primer disco con el nombre de Bob Dylan. El joven Robert crea un estilo propio en el que se mezcla el folk con canciones cargadas de demanda social. En septiembre de 1962, cuando compone A Hard Rain Is Gonna Fall, son tiempos difíciles, caracterizados por concentraciones internacionales, una época en que una multitud de manifestantes sale a las calles a protestar contra el orden establecido, revueltas estudiantiles y sindicales y miedo a una posible guerra nuclear serían parte del contexto en el que Dylan lanza su segundo disco, The Free Wheeling Bob Dylan, en el que incluiría temas como Blowing in the Wind, Master of War. Es en el Festival Folk de Newport donde da a conocer sus nuevas composiciones, que lograrían atraer a muchos, entre ellos a uno de los íconos establecidos del movimiento de protesta, Joan Baez, con quien además de mantener una relación amorosa, sostuvo una ideológica y profesional. Su siguiente trabajo, The Times They Are A-Changing, lo consolidaría como un cantante del movimiento de los 60. Una anécdota de esos tiempos fue cuando abandonó el célebre programa de televisión The Ed Sullivan Show al avisarle unos minutos antes de su presentación que su canción debía ser censurada, ya que era potencialmente difamatoria para la John Birch Society. Yo estoy seguro que Jorge Calvo se acuerda más de Joan Baez que de Bob Dylan cuando hace recuerdos de esas guitarras que se hicieron sonar también en Chile, ¿eh? Efectivamente es verdad lo que tú dices, solamente te quiero recordar que yo estuve con ella en el año 81 cuando apareció brevemente en Chile. Ahí sí, bajo el paraguas de la vicaría, ¿verdad? Donde sí, estaba Vicaría Sur. Porque estaba Santa prohibida Rosa, sí. Joan Baez en ese momento, en plena dictadura. Esta imagen de Bob Dylan, de cantautor comprometido y figura del movimiento de los 60, tuvo un cambio. Con un disco como Another Side of Bob Dylan, mucho menos político y más romántico, Dylan causó desilusión en la crítica, pero sobre todo en sus fieles seguidores. El editor de la revista Sang Out, Irving Silver, dijo: ha perdido de algún modo el sentimiento de la gente y se ha enmarañado en la paranoia de la fama. Haciendo oídos sordos, se presentó, al igual que los 2 años anteriores, en el Festival Folk de Newport, donde se había consagrado ante el público por sus líricas llenas de contenido. Era indudablemente uno de los platos fuertes de ese año. Pero Dylan, cansado del estigma de cantautor político-social, se presenta vistiendo chaqueta de cuero y una Fender Stratocaster en las manos. Los oyentes
No comprendieron y no lo aceptaron. La estridencia llevó a la multitud a abuchear y vociferar: traidor, vendido. Ante esta reacción, el músico decidió detener la presentación y bajar del escenario. Finalmente, de mala gana y a pedido del presentador, volvió, esta vez solo con una guitarra acústica, y terminó el show. Es también en 1975 cuando publica su exitoso sencillo Like a Rolling Stone, perteneciente al mismo disco que incluye Desolation Row, del que diría el músico Andy Gill, una épica de 11 minutos de entropía que toma la forma de una parodia feliniana con figuras grotescas y rarezas que ofrecen un enorme elenco de personajes célebres, algunos históricos, Einstein, Nerón, algunos bíblicos, Noé, Caín y Abel, algunos ficticios, Ofelia, Romeo, Cenicienta, algunos literarios, T.S. Eliot y Ezra Pound, y algunos que no encajan en ninguna de las categorías anteriores, como Dr. Field y su dudosa enfermera. Tengo aquí, ya para empezar a ilustrar directamente poesía de este autor, tengo Los maestros de la guerra. Ustedes que fabrican las grandes armas, ustedes que construyen los aviones de la muerte, ustedes que construyen todas las bombas, ustedes que se esconden tras los muros, ustedes que se esconden detrás de escritorios. Solo quiero que sepan que puedo verlos a través de sus máscaras. Fuerte y claro. Escuchamos ahora Blowing in the Wind por Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Escuchábamos Blowing in the Wind de Bob Dylan, aquí en Barco de Papel, programa en que estamos celebrando el 4º aniversario. Y para continuar hablando de Bob Dylan, acreedor del Premio Nobel de Literatura de este año, pasaré a hablar de su
experimentación en la literatura. Entre 1965 y 1966 escribe su obra experimental en prosa poética llamada Tarántula, donde utiliza el monólogo interior. Es por este escrito que algunos dicen que perteneció o al menos influyó en él la generación beat. Extracto del libro Tarántula, traducido por Alberto Manzano. Y tus muslos están medio despiertos, y yo tan harto de estos amantes en papeles bíblicos. ¿Así que tú estás aquí para salvar el mundo? Impostor, freak, eres una contradicción. Tienes miedo de admitir que eres una contradicción. Conduces a la gente por el camino equivocado. Tienes los pies grandes y acabarás tropezando contigo, y toda la gente a la que has engañado te recogerá. No tienes respuestas. Solo has encontrado una manera de pasar el tiempo. Sin eso, estarías marchitándote y no serías nada. Tienes miedo de no ser nada. Estás bien cogido. Te tiene bien cogido. Estoy tan harto de la gente bíblica. Son como aceite de ricino, como rabinos. Y ahora deseo tus ojos. Tú que no quieres hablar de ningún asunto y suministras negrura a mi mente, quiero tus ojos y tu risa y tu esclavitud. No hay riesgo de borrachera, soy un egipcio de confianza. Di adiós al marín. Ahí ya aparecen algunos de los elementos de la literatura de Bob Dylan, en este caso en narrativa, en una narrativa muy experimental, pero siempre una línea de texto sumamente limpia, sin adornos, directa, como diríamos, al grano. Pero en 1966 las cosas iban a cambiar, Jorge. En 1966 sufrió un accidente en motocicleta. Tras ello, Dylan adelantó a la prensa que bajaría el ritmo de sus conciertos para dedicarse más a su familia. Priorizaría entonces la vida íntima y se acerca a otras áreas del arte, como el cine y la pintura. Un registro de esto es el dibujo de portada de Music from Big Pink para el grupo The Band, así como la tapa de la revista Sing Out del año 1968. Al adentrarnos en la vida del artista notamos cómo busca tomar la inspiración para crear el cambio, la belleza, el crecimiento. Cabe preguntarse, ¿qué es primero para él? ¿La letra o la música? Por ejemplo, el álbum John Wesley Harding de 1968 se estructuró con escritos que luego musicalizó. Amigo de George Harrison, juntos compusieron dos canciones, If Not For You, and I Have You Anytime. 3 años después, en 1973, compuso una de las canciones más versionadas de la historia del rock, Knocking on Heaven Doors, escritas para la película Pat Garrett y Billy the Kid, en la que el propio Dylan actúa. En 1975 publica su disco Blood on the Track, que muestra a un Dylan más disciplinado y amable. El poeta Allen Ginsberg, el dramaturgo Sam Shepard, acompañaron al músico en su gira y juntos crearon escenas para la película Renaldo y Clara, una composición surrealista, segunda actuación esta vez protagónica de Dylan. La filmación duraría cerca de 4 horas, aunque debido a las malas críticas más tarde la redujeron a la mitad. A fines de la década del 70 se convierte al cristianismo y publica 2 discos de música gospel del productor Jerry Wessler. Comenta ante el intento de evangelización de Dylan: Bob está tratando con un judío ateo de 62 años. Vamos a hacer el álbum. Su carrera musical comenzó a declinar, siguió escribiendo e innovó acercándose al rap con la canción de Curtis Blow, Street Rock, pero no logró repuntar hasta fines de los 80, cuando reverdece su propuesta con Oh Mercy, y luego con Under Red Sky. En 1991 ganó un Grammy, hecho que lo llevó a volver a sus raíces folk. En adelante recibe el aplauso de la crítica, obtiene varios galardones por sus composiciones
y es reconocido por ser fiel a él mismo, por no complacer a las masas y además por incomodar a los poderosos. Su carrera continuó sumando distinciones, participando en radio con un programa llamado Time Radio Hour y en la pantalla grande realizando largometrajes. En el 2004 escribe su autobiografía Crónicas, volumen 1, con la cual fue nominado al Premio Nacional del Libro. En el año 2013 obtiene de manos del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la Medalla Presidencial de la Libertad. Ahí laten ya algunos antecedentes de distinción en materia literaria y artística de este Bob Dylan que el jueves pasado, el jueves 13 de octubre, obtuvo el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el primer hombre particularmente dedicado a la música en ganar ese galardón. Decimos particularmente dedicado a la música porque por allí la prensa ha señalado que es el primer músico que recibe el Premio Nobel de Literatura, lo cual no es efectivo. Basta recordar que tenemos un Premio Nobel de India, que es un gran músico, ¿no? Perfecto. La Academia Sueca señaló que su decisión reconocía en el artista el haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Es un gran poeta en la tradición de habla inglesa, un sampler increíble y original que encarna la tradición y que por 54 años se ha dedicado a eso, reinventándose constantemente y creando una nueva identidad. Dylan se impuso a plumas notables como la del novelista japonés Haruki Murakami, al bate sirio Adonis o a la poeta canadiense Anne Carson. El de Dylan es el Nobel número 109 en el campo de las letras. Requerida la representante del jurado, Sarah Danius, respecto de si el fallo implicaba una ampliación radical en los criterios de selección de la Academia, ella señaló: puede parecer así, pero si miramos para atrás, bien atrás, uno descubre a Homero y Safo, que escribieron textos poéticos o piezas que están hechas para ser escuchadas, representadas, a veces acompañadas con música. Y aún hoy leemos a Homero y a Safo y los disfrutamos. Es lo mismo con Bob Dylan. Puede ser leído y debe ser leído. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos Hurricane Lyrics por Bob Dylan. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, but he appears himself the one time he could have been the champion of the world. Everybody's lying there, there's Patty C. Another man named Bella moving around mysteriously. I didn't do what he says and he holds up his hands. I was only rubbing the register, I hope you understand. I saw him leaving, he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. I'd drive it around. The number one contender for
cops pull him over to the side of the road. Just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Ghettos and flames. Roots in South America fighting for his name. On the Nixon Bradley still no robbery game. The cops are putting the screws to him, looking for someone to play. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Don't forget that you were white. Said I'm really not sure. Cop said a poor boy like you could use that break. We got you for the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman. Marked in advance. The trial was a pig circus, he never stood a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks, he was just a revolutionary bomb. To the black folks, he was just a crazy nigger. And no one doubted that he pulled the trigger. So they could not produce the gun. The DA said he was the one who did the deed, and they always jury agreed. And their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done, put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Este 23 de octubre, en cada comuna, tú debes elegir concejales. Elige ideas que sí sirven. Gente con las manos limpias. Vota confiado. Vota por los candidatos del Partido Comunista. En Las Condes, vota por Renato Adrián Alvarado Astorga. Lista S, número 64. Hola, soy Rafael Walker, candidato a alcalde en Lo Barnechea por la Nueva Mayoría. Una comuna de contrastes, grandes diferencias, casas y barrios hermosos conviven con viviendas sociales que constituyen un gueto a ambos lados del Mapocho. Viviendas menos costosas y dignas en el pueblo y en los cerros, y junto a eso el campamento Juan Pablo II, donde la pobreza y el microtráfico van de la mano. Las necesidades son muchas y urgentes. Seguridad ciudadana para todos, mejoras en salud y educación, necesidad de oferta de jardines infantiles a las cunas, farmacias populares y ópticas al costo, ciclovías que conecten con otras comunas, nuevo plan regulador. La ciudadanía exige transparencia, confía en nosotros. Tenemos las manos limpias e ideas que sirven para construir una comuna y un país más justo. Vota E1, Rafael Walker, Nueva Mayoría. Este 23 de octubre, en cada comuna, tú debes elegir concejales. Elige ideas que sí sirven. Gente con las manos limpias. Vota confiado. Vota por los candidatos
del Partido Comunista. En Vitacura, vota por Giselle David Lizama, lista S, número 36. Valdivia, 92.1 FM. Este 23 de octubre, en cada comuna, tú debes elegir concejales. Elige ideas que sí sirven. Gente con las manos limpias. Vota confiado. Vota por los candidatos del Partido Comunista. En Ñuñoa vota por Alejandra Plasencia Cabello. Lista S, número 79. Nuevo Mundo San Antonio, 92.9 FM. Estamos en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, celebrando el 4º aniversario de este programa de literatura que hemos dedicado el día de hoy a la vida y obra del Premio Nobel de Literatura Bob Dylan. Una distinción que ha despertado polémica, Raiza, ¿verdad? Sí, porque cabe mencionar esto, es decir, figuras importantes se han pronunciado y la polémica, al parecer, radicaría, o un argumento relacionado, está con la categoría del papel y la de la música, como que habría que separarlas bastante, o si en realidad si Bob Dylan merecería el premio si solo se dedicase a escribir y no fuera músico. Por ahí va el tema. Es bien interesante porque es algo que no... Tú bien decías que hubo otro Nobel ya que es músico, pero no tiene la popularidad, digamos, de Dylan, no tiene esa trascendencia para el mundo occidental. Claro, digamos. no tiene la popularidad en el ámbito musical, en el ámbito del show musical, porque claro, las masas han conocido a Bob Dylan fundamentalmente arriba de los escenarios y con guitarra. Pero claro, yo decía, hay un Nobel de India, que es un tremendo poeta, ¿verdad?, del cual va a ser admirador, entre otros, Pablo Neruda, que es Rabindranath Tagore. Tagore es un gran músico, además de pintor y poeta. ¿Ah? Y cuando hablo de poeta estoy incluyendo además, dentro de los subgéneros a los que se dedicó en literatura, la dramaturgia. Estamos hablando de autores que no se restringen, si algo tienen en común, no se restringen a una sola disciplina. Y en el caso de Bob Dylan, efectivamente, como tú mencionas, se ha producido una polémica. De una parte ha habido quienes están muy felices por esta distinción, y hay algunos, efectivamente, más bien puristas, que piensan que el premio de literatura debe dársele a alguien que se dedica exclusivamente a las letras. Es compleja esa separación, es muy difícil, incluso en narrativa, Jorge, separar la letra del ritmo. Yo no me imagino un cuento corto de Cortázar sin esas pausas, o en el caso de Edgar Allan Poe, sin ese rítmico suspenso de punto seguido que da el ingrediente. Imagínense eso en materia de poesía. Uno de los datos relevantes para explorar de dónde nace este análisis que hace la Academia Sueca para entregar el Nobel de Literatura a Dylan, es que Dylan primero escribe las letras, luego les pone música. Muchos de quienes se dedican profesional y sistemáticamente a la música y viven de eso arriba del escenario, suelen componer una primera melodía, a esa melodía agregar letra y luego hacer arreglos. Eso ocurre muchas veces. En el caso de Dylan es la letra primero. Y eso de que es la letra primero, lo escuchábamos ya en algunos textos que compartía Raiza, pero también en la música suya, y es algo que se cuela, pasa más allá
de los audífonos, de los equipos de radio, y sin ir más lejos, el año 2000, Nicanor Parra dijo: creo que hay 3 versos de Bob Dylan que lo hacen acreedor a todo. Y cuando está hablando de eso se refiere a las distinciones más importantes que hay en el mundo en materia de literatura. Cuando dice que hay 3 versos que lo hacen acreedor a todo, se está refiriendo a 3 versos de Tombstone Blues, donde Dylan dice: mi padre está en la fábrica y no tiene zapatos. Mi madre está en el callejón buscando comida. Yo estoy en la cocina con el blues de los cementerios. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí detrás de esa letra aparentemente simple se esconde probablemente un Bob Dylan que es el resultado de una mezcla de influencias increíblemente fuertes. Desde la narrativa, Anton Chejov, con todo el realismo ruso de fines del siglo XIX, pero un realismo ruso que ya está jugando con la ironía que después va a caracterizar a los vanguardismos del siglo XX. Un Chejov que trata de retratar a una sociedad de altos contrastes a través de una señora que va caminando con su perrito por la calle. Ese tipo de ironía metida sarcásticamente en una obra de carácter realista. Y si nosotros vemos estos versos que cita Nicanor Parra hace 16 años, bastante de eso hay. Pero también hay, del otro lado, la influencia de la generación beat, ¿verdad, Jorge? En efecto. Yo quiero decir que me siento muy feliz de que estemos comentando que Dylan haya recibido este Nobel, porque lo siento muy cercano y creo que le sucede a mucha gente que tiene un poco una historia similar a la nuestra. Otros Nobeles parecieron tan lejanos, ¿no? Y creo que con relación a este tema, lo que tú estás señalando, ya desde Aristóteles, cuando habla en su estética del significado de la belleza en la literatura, lo que significa belleza en la literatura significa también tener muy presente de que las palabras se van estructurando en determinadas estructuras silábicas que producen una determinada melodía que se debe tener presente. Incluso uno de los orígenes de las obras narrativas, que es la Ilíada de la Odisea, está escrito originalmente como cantos, o los cantos homéricos. Y luego pues, también podemos considerar de que Shakespeare, en toda su obra teatral, está construyendo de acuerdo a determinadas estructuras silábicas que le dan una musicalidad muy especial al decirlas en teatro. Y creo que mucha de esta gente que forma la beat generación, o la generación beat, tienen influencia directa de grandes poetas, entre los que está Whitman, por ejemplo, está Rimbaud también entre las fuentes. Y está también un narrador en la actitud como Henry Miller. También forma parte de quienes cuyas aguas alimentaron a la generación beat. Y esta actitud, porque el beat originalmente se usó como golpeado, era una generación golpeada, la generación de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, es un poco marginal respecto a los valores del establishment, del way of life americano, que va a decir, claro, nosotros estamos aquí, pero somos un poco la periferia, somos lo que va quedando, pero estamos para responder a esto desde nuestra cultura. Es verdad. Quiero compartir con los auditores algo que ocurrió la semana pasada tras bambalinas, porque nosotros debimos haber jugado la lotería, los que hacemos el barco de papel. Media hora antes que empezara el programa de la semana anterior, donde alcanzamos a anunciar que se iba a dar a conocer al día siguiente el nombre del ganador del premio en la Academia Sueca, nosotros estábamos hablando de la literatura de Bob Dylan y estábamos pensando dedicarle un programa a este entonces candidato al premio Nobel, pensando seriamente que era un aspirante natural y legítimo al mismo, y nos encontramos con esta coincidencia. Para los auditores que no están quizá tan familiarizados con la letra de los poemas de Bob Dylan, podríamos, Raiza, compartir uno de sus más emblemáticos.
Exactamente como una mujer. Nadie siente ninguna pena. Esta noche, mientras estoy bajo la lluvia, todo el mundo sabe que Nena tiene vestidos nuevos, pero últimamente veo que sus cintas y sus lazos han caído de sus rizos. Ella te toma exactamente como una mujer. Sí, lo hace. Hace el amor exactamente como una mujer. Sí, lo hace. Y sufre exactamente como una mujer, pero se deshace exactamente como una chiquilla. La Reina María es mi amiga. Sí, creo que iré a verla otra vez. Nadie tiene que adivinar que Nena no puede ser bendecida hasta que finalmente comprenda que es como todas las demás, con su confusión, su anfetamina y sus perlas. Ella te toma exactamente como una mujer. Sí, lo hace. Hace el amor exactamente como una mujer. Sí, lo hace. Y sufre exactamente como una mujer, pero se deshace exactamente como una chiquilla. Llovía desde el principio y yo estaba allí muriéndome de sed. Así que entré aquí y tu larga maldición duele. Pero lo que es peor es este dolor que siento aquí dentro. No puedo quedarme aquí. ¿No está claro que no puedo amoldarme? Sí, creo que es hora ya de dejarlo, cuando nos encontremos de nuevo, presentados como amigos. Por favor, no sueltes que me conociste cuando estaba hambriento y ese era tu mundo. Ah, tú finges exactamente como una mujer. Sí, lo haces. Haces el amor exactamente como una mujer. Sí, lo haces. Entonces te duelen las cosas exactamente como a una mujer, pero te deshaces exactamente como una chiquilla. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, este programa que celebra nuestro 4º aniversario, dedicándolo a la vida y obra de Bob Dylan, ha recibido al aire y por interno muchos saludos, entre ellos el de Sara Núñez, quien nos manda un tremendo abrazo desde Pedro Aguirre Cerda. A ella y a todos los auditores que durante este rato han estado llamándose y comunicando con la radio, un saludo fraterno. Vamos con más Dylan, vamos con Knocking on Heaven's Door de este tremendo autor. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Well, Mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, I feel like I'm knocking. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Feel like
En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo celebramos el 4º aniversario de este programa que hemos dedicado hoy al Premio Nobel de Literatura Bob Dylan. La literatura también es parte quincena a quincena de la Gaceta de Estética Leucade, cuyo número 113 a estas alturas incluye en la sección de plástica la obra del joven chileno Ilian Carvajal, que nos presenta su dibujo Buscar refugio, un santuario. En la sección de puño y letra aparece un bellísimo texto sobre misterio y poética escrito por el pintor René Magritte en una entrevista concedida a Paul Baldo Chartres en la revista Estudio y publicada en 1969. En la emblemática sección de las musas o nada, donde aparece la desnudez de una mujer en blanco y negro, aquí se presenta a Tiare Velázquez, una destacada profesora chilena de yoga, quien está rodeada de árboles y plantas mientras extiende su cabeza hacia atrás para recibir la luz natural del sol. En este número 113, que se distribuye ya por Chile y el mundo en sus versiones impresa y digital, aparecen 2 artículos como siempre. Uno, Darwin, la belleza trepa, que aborda un paralelo entre la teoría de la evolución de las especies de este destacado intelectual del siglo XIX y la evolución de las ideas del mismo Charles Darwin. El otro artículo, Ulises en busca de Joyce, lo escuchamos a continuación en la voz de Valentina Salomón. Cuanto más nos apegamos a los hechos y tratamos de transmitir una impresión correcta, más nos alejamos de lo que es verdaderamente significativo. Al escribir, uno debe crear una superficie siempre cambiante. La idea planteada a Arthur Power por el narrador es una muestra del valioso testimonio en que se convirtió la decisión del pintor y crítico de publicar sus conversaciones con James Joyce. El autor de Dublineses había llegado a París en 1920 de paso, animado por la posibilidad de ser traducido. Pero cuando algo después conoció al insospechado redactor de su semblanza, ya eran evidentes las razones que retendría por 2 décadas en esa urbe a quien acababa de concluir Ulises. En realidad, Power no hizo mucho por tragar a Sylvia Pitt, la audaz editora y amiga del escritor, pero, en cambio, logró convencer a la familia de éste de que sus visitas no eran las de un alcohólico, por lo que la charla prosperó, extendiéndose por más de 10 años. En ella, Joyce era con frecuencia requerido sobre plumas de moda y otras de renombre universal, como las de Ibsen y Pushkin, a los que tildaba respectivamente de genio y de simplón, mientras su estupefacto interlocutor buscaba contraargumentar sin demasiado éxito. Al contrario, a la hora de responder, era su compañero de mesa el que desenfundaba una potente tesis, acaso siempre la misma, deudora de la novela que recién ponía de cabeza al mundo de las letras, pero pulida día a día. De hecho, justamente comentando Ulises, su creador le hacía ver el paralelo entre las sirenas de Homero y las cantineras, que solo lucían bien de la cintura hacia arriba, una metáfora anticipatoria del debate que les aguardaba. ¿Qué es la literatura? ¿Hechos o arte?, inquirió en una ocasión el acuarelista, tras asimilar el hecho de que, a distancia de la Odisea, la grandeza de la obra joyceana transcurría entre personajes desaliñados, calles sucias y bares de mala muerte. Es vida, y una de las cosas a las que jamás me acostumbré en mi juventud fue la distancia entre la literatura y la vida. Disparó, a su turno, el requerido, cuyo afán sistemático por describir, si lo hubiera, un modo dublinés, le llevó a parapetarse en Francia, con miras a inteligir el retrato que ansiaba.
Era la brecha entre la vida misma y una mentira fabricada por la imaginación. La diferencia entre el perpetuo adolescente y el Homo sapiens. Diría al respecto el narrador, que no ocultaba su fascinación por los monstruos asirios alados con pezuñas y las esculturas egipcias de gatos y pájaros, así como su desazón ante un Jesús que ignoró la vida inconsciente de la naturaleza, una vida que alcanzó una enorme perfección sin el menor esfuerzo. Al lado de tal incoherencia narrativa, poco importaba al escritor si había o no dioses. Para el cristianismo, los animales no son más que servidores nuestros. Se lamentó ante Power, sin hallar rastro alguno de respiración humana en el Nuevo Testamento. Lo importante, recalcó a su contertulio, no era qué decir, sino cómo hacerlo. En Ulises había conseguido la primera parte de ese objetivo, desacreditar la pompa de los personajes, lugares y hechos, catapultando, sin los artefactos de un discurso digno, el modo de redactar. Logrado eso, ahora el plan sería destruir el plan. En otros términos, alcanzar una novela capaz de perseguir a su responsable, que deberá escribir peligrosamente, de suerte de no contar ya con certezas, sino con un territorio siempre cambiante. Una obra en marcha, o Finnegan's Wake, como se llamó en 1939, una literatura que no deje al autor más alternativa que vivir. Ulises en busca de Joyce, artículo del nuevo número de la Gaceta de Estética Leucade. En materia de actualidad literaria, debemos lamentar la partida del Nobel Darío Fo, y en el ámbito local la muerte también de Juan Radrigán, uno de los más grandes dramaturgos que ha tenido Chile en el último siglo, autor de obras como El loco y la triste, Hechos consumados y tantas otras que hasta la fecha de su fallecimiento le tenían absolutamente concentrado. Pese a su larga lucha contra el cáncer, él estaba trabajando en sus próximas obras cuando murió. Para los amantes de la poesía, hoy miércoles 19 a las 19:30 horas, allí en el Centro Cultural de España, en Providencia 927, las tertulias poéticas ya tradicionales nos presentan a Libertad Manque y Miguel Loyola, que van a estar recitando acompañados de la música de Marcelo Jarpa. La semana pasada, Raiza, sometimos un libro a sorteo. ¿Cuál fue? Este libro fue Confesiones de Santibán, de Fernando Santibán. Y se lo lleva esta semana Gabriel Sepúlveda. Gabriel Sepúlveda, ya puedes venir a buscar tu premio a San Pablo 2271 de lunes a viernes en horario de oficina. Estos son las dependencias de la Radio Nuevo Mundo. Y para este número tenemos otro sorteo, Jorge. En efecto, el título es Biografía y Textualidades, Naturaleza y Subjetividad. Ensayo sobre la obra de María Luisa Bombal. Autora Macarena Areco y Patricio Lizama. Perfecto, una serie de ensayos ahí sobre la gran narradora chilena María Luisa Bombal. Quienes deseen participar, concursar por este libro, deben escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Reinaldo Videla, y en los micrófonos, Raiza Johnson, Valentina Salomón, Jorge Calvo y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Muchas felicidades por el 4º programa y hasta el próximo miércoles.
Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un